Si quieren abrir sus Biblias en 1 Timoteo, capítulo 3, vamos a leer versículos 14 al 16. Nuestro sermón de hoy se titula "La iglesia no vive como quiere, sino como Dios manda". Y a diferencia de sermones que vemos usualmente aquí y compartimos, no será tanto expositivo, pero sí vamos a ir a través del texto, pero más es un recordatorio pastoral, que igualmente lo hice esta mañana en la iglesia en Villa Regina, un recordatorio pastoral, el deseo de que de alguna forma esto se conecte con lo que aprendimos el domingo pasado, que tiene que ver con la vida de santificación. Y quiero dar un contexto a lo que vamos a ver ahora, lo que vamos a leer, y vamos a orar también para que Dios bendiga esta porción y entendamos cuán importante es lo que tenemos en la Escritura para nuestra vida de santificación y por qué Pablo lo expresa de esta forma a Timoteo. Leamos 1 Timoteo 3, 14, dice: "Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad". Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Oramos. Padre, queremos rogarte que tu palabra llegue a nuestros corazones en esta hora, que abras nuestros ojos, que podamos ser iluminados y que el Espíritu Santo haga penetrar estas verdades y podamos nosotros ver en nuestras vidas las evidencias de el trabajo del querer como el hacer de tu buena voluntad por la obra del Espíritu Santo a través de la Escritura, formando a Cristo en nosotros. La palabra de Cristo tiene poder para sobreedificarnos. La palabra por la cual nosotros hemos nacido de una simiente incorruptible también puede darnos a nosotros la edificación, porque la edificación de Dios es por fe y la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Por tanto, rogamos, Señor, que en esta hora todos los que estamos aquí presentes podamos sacar provecho de esta enseñanza. Gracias por enseñar a mi propia vida, gracias por recordarme los principios importantes y necesarios para una iglesia que funciona en tu voluntad y poder compartirlos con los hermanos hoy. Pedimos que bendigas a los que no pueden estar por las razones que sean y deseamos, Señor, que nuestra comunión sea dulce en tu presencia y entre nosotros lo podamos disfrutar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La carta del apóstol Pablo a Timoteo es la primera de 3 cartas que él escribió a pastores. Escribió a 2 pastores, a Timoteo y a Tito. A Timoteo le escribió 2 cartas y a Tito le escribió una sola. Timoteo era un joven que Pablo conoció en Listra. Su mamá y su abuela, Loida y Eunice, habían sido las que instruyeron a Timoteo en el camino del Señor y evidentemente conoció la salvación desde muy pequeño. Pero Pablo lo llevó, lo discipuló y lo llevó a la obra misionera y eventualmente lo colocó como pastor en la ciudad de Éfeso. La iglesia de Éfeso, de la cual el apóstol Juan también fue pastor de la iglesia de Éfeso, pero la carta de Éfeso, la iglesia de Éfeso era una iglesia que comenzó bien, pero evidentemente tuvo sus problemas. No solamente lo vemos en 1 Timoteo, sino en el libro de Apocalipsis, donde dice que ellos habían dejado su primer amor, lo que dice el Señor Jesucristo. Pero cuando Pablo envió a Timoteo a Éfeso, lo envió porque, como dice el capítulo 1, quería que mandara a algunos que no enseñaran diferente doctrina. Había algunos de los hombres que estaban allí, que quizás fueron algunos de los ancianos, no lo sabemos, que estuvieron con Pablo en Mileto cuando Pablo se despidió de los ancianos de Éfeso en Mileto en Hechos capítulo 20, y él les dijo allí que había algunos de entre ellos que iban a surgir lobos rapaces que no iban a perdonar al rebaño. Así que podemos pensar que algunas de estas personas, quizá Himeneo y Fileto, que están mencionados en la carta, quizá algunos de estas personas habían estado escuchando el verdadero evangelio. Pero ahora Timoteo es enviado allí y este joven, a quien Pablo le dice en la misma carta que ninguno tiene que tener en poco de su juventud, sino que tiene que ser ejemplo de los creyentes, palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, enfrenta una situación bastante difícil, porque siendo joven tiene que enfrentar a hombres que están enseñando diferente doctrina en el capítulo 1, y también tiene que enfrentar a hombres que quizá oraban
con una mala actitud, porque Pablo les dice que enseña a los hombres a orar levantando manos santas sin ira ni contienda. Quizá también tenía que enfrentar a mujeres que querían tomar el lugar de autoridad y que quizá querían destacarse por su forma de vestir, por su forma de peinarse. Quizá tuvo que batallar con los hombres ricos en capítulo 6, donde Pablo le dice que tiene que enseñar a los hombres que tienen riqueza que no pongan su esperanza en las riquezas. Tuvo que exhortar, es decir, la carta a Timoteo está contenida entre dos sujetalibros, como le llamo. En capítulo 1 y en capítulo 6 hay advertencias, y luego en los capítulos restantes el apóstol Pablo da instrucciones. Pero las instrucciones de capítulo 2 y versículo 3 hasta el versículo 13 tienen que ver con cómo la iglesia tenía que tener sus oficiales y cómo ellos tenían que orar y cómo tenían que conducirse. Pero el versículo 13 y 14 y 15 son quizá los versículos más importantes de la carta. De hecho, es un versículo que expresa por qué Pablo escribió la carta, por qué él estaba escribiendo esas cosas, para que supiera cómo debía conducirse. Pero es un versículo importante en todo el Nuevo Testamento, especialmente en las epístolas. ¿Por qué razón? Porque todas las epístolas del Nuevo Testamento están escritas para que la iglesia sepa cómo debe conducirse. Nosotros no solamente tenemos enseñanzas sobre la iglesia, puntualmente sobre ancianos en 1 Timoteo, pero en otras cartas tenemos enseñanzas sobre la iglesia, sobre cómo debe ser la vida de la iglesia. El tema es que la carta a Timoteo, el funcionamiento de la iglesia, valga la redundancia, funciona correctamente cuando los oficiales, en este caso los pastores de la iglesia, los ancianos, están dirigiendo la congregación, los diáconos también, pero la carta a Timoteo, siendo una carta pastoral, contiene este versículo y es como si pudieran poner en el top 10, en el top 10, lo primero, este versículo, porque de alguna forma gobierna el resto de lo que se hace en las iglesias. Es decir, lo que Pablo dice aquí aplica a muchas otras enseñanzas que tenemos en el Nuevo Testamento sobre cómo debe funcionar la iglesia. En Filipenses, en Tesalonicenses, en 1 Corintios, hay cosas importantes que deben ser tenidas en cuenta porque la conducta de la iglesia es muy importante también. Pero lo que la iglesia hace determina, lo que la iglesia cree determina cómo la iglesia se conduce. Así que, teniendo esto en cuenta, quiero que consideremos algunas cosas. A primera vista, vamos a ir a un vuelo de pájaro y luego voy a compartir 6 cosas que vamos a ir viendo en el texto y vamos a mencionar, pero tiene más un enfoque devocional que quiero dar. Es un enfoque distinto que quiero dar este domingo porque el Señor ha trabajado en mi corazón también. Entonces, quiero que observen ustedes que a primera vista hay algunas cosas interesantes en el texto. Cuando Pablo le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de pronto verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. 5 cosas sencillas que quiero mencionar. En primer lugar, el texto me enseña que no hay excusas. No hay excusas. Es decir, Timoteo tenía la información que se requería para hacer lo que tenía que hacer. Ahí está la información. Lo que se requiere hacer, eso es lo que tenés que hacer. Es como una lista de compras que uno le mandan para comprar, uno va con la lista de compras, no hay excusas si uno se olvida algo y lo tenía todo anotado, ¿verdad? Como nos pasa a los esposos a veces, que lo tenemos anotado y nos olvidamos igual. Esta mañana dije otra cosa, pero más o menos igual. Es la idea. La otra cosa es que hay información que ya está estipulada. Es decir, Timoteo no tenía que ser original, no tenía necesidad de sugerir cosas. Es decir, Pablo le escribe, esto te escribo para que sepas cómo debes conducirte, y si tuviera un WhatsApp, entonces Timoteo le dice, pero ¿no te parece que podríamos hacer esto? No hay lugar para eso. Timoteo no podía enviarle un WhatsApp a Pablo diciéndole, podemos hacer algo distinto en este caso. No hay sugerencias, nada. En tercer lugar, hay una manera de hacer las cosas, y eso significa que Timoteo requería seguir las instrucciones apostólicas. Instrucciones apostólicas. Pablo dice en capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Eso significa que la enseñanza, o lo que Timoteo estaba recibiendo, era mandato apostólico, y el apóstol era un delegado de Cristo, por lo tanto era palabra de Cristo. Exactamente así es. En algunas oportunidades Pablo dice, mando yo, el Señor y no yo, y en otras dice, mando yo y no el Señor. Es decir, hay cosas puntuales, pero generalmente el apóstol, cuando hablaba inspirado por el Espíritu Santo, es porque Cristo estaba realmente representando a Cristo. Así que Timoteo
no podía faltar a las instrucciones apostólicas. También hay un entorno sublime, porque el texto dice que él tenía que saber cómo conducirse en la casa del Dios, en la casa de Dios. Y luego es la iglesia del Dios viviente, pero la casa de Dios es un entorno sublime. Timoteo tenía que remarcar que su ministerio era en la casa de Dios. Es decir, fuera de la casa de Dios, Timoteo no tenía autoridad para hacer lo que quería. Pero en la casa de Dios no podía cambiar eso. Era la casa de Dios. Esto es sublime. No es cualquier lugar. Y cuando la Biblia habla de la casa de Dios, está hablando de una familia. Porque en el mismo 1 Timoteo habla de que el anciano, si no gobierna bien su casa, es la misma palabra usada ahí que acá en capítulo 3, en los primeros versículos y acá al final, que es como la familia, ¿verdad? Entonces, si no podés gobernar la familia, no podés gobernar la casa de Dios. Entonces, es muy sublime. Y la última cosa es que hay una identidad única, porque la iglesia es la iglesia del Dios viviente. Timoteo no tenía que estar pensando en el edificio, porque acá la iglesia en ningún lugar del Nuevo Testamento se refiere al edificio, sino que se refiere a la gente, a las personas, las piedras vivas. Y Timoteo tenía que pensar que esta era la iglesia del Dios viviente. Dios está activo, Dios está gobernando, Dios está presente en su iglesia, Dios está en medio de su pueblo, Dios se goza en medio de las alabanzas de su pueblo. Yo estoy con vosotros, dijo el Señor Jesucristo, está con su iglesia y estamos en la presencia de Dios. Bien, eso es para que veamos en forma general, pero ahora quiero que nosotros destaquemos algunas cosas que surgen a partir de este hecho, porque Pablo le está diciendo a Timoteo, lo que yo te lo escribo para que no tengas dudas de lo que tenés que hacer. Hay una relación entre la información y cómo se pone en práctica la información. Yo lo traduzco de esta forma, y es lo siguiente. Son 5 cosas que vamos a ver ahora. Una de ellas tiene que ver con el título del sermón. La iglesia no vive como quiere, sino como Dios manda. Pero la primera es que la teología define la vida de la iglesia. En otras palabras, lo que nosotros creemos define lo que nosotros somos. Eso es en general en la vida es así también. Las cosas que nosotros creemos es como nosotros somos. Como dijo alguien, nosotros somos lo que comemos. Y dicen que es verdad. Tiene mucho que ver el estado de nuestro cuerpo, nuestra piel, nuestro funcionamiento, es lo que nosotros comemos. Cambiamos la comida y cambia lo que somos muchas veces. O cambiamos cómo somos en nuestra comida y cambian nuestros hábitos también. Pero en la Biblia, la teología define la vida de la iglesia. Lo que nosotros creemos es lo que nosotros vamos a hacer. Y por eso necesitamos conocer la Escritura y trazar la Escritura de una forma correcta. No podemos inventar, no podemos sugerir qué es lo que creemos de Dios, qué es lo que creemos de Cristo, qué es lo que creemos del Espíritu Santo, qué es lo que creemos de la Trinidad, qué es lo que creemos de las doctrinas cardinales de la Biblia, la salvación. Si nosotros creemos que la salvación se pierde, nosotros vamos a estar siempre poniendo en duda a las personas lo que estamos predicando. Si nosotros no creemos que Dios es soberano, por ejemplo, en la salvación, nosotros vamos a estar insistiendo a las personas que tienen que levantar la mano, que tienen que pasar al frente, que tienen que hacer una oración, es para mencionar algo. Porque tenemos una creencia de que esa es la forma en que funciona el evangelismo. Entonces, cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, yo te escribo esto para que no te pierdas, para que sepas cómo tenés que vivir. Si crees esto, vas a vivir de esta forma, porque esta es la iglesia del Dios viviente. En segundo lugar, evidentemente, de esto entiendo que la palabra de Dios es la que sostiene la vida de la iglesia. Ciertamente, cuando Pablo le escribió a Timoteo, esto te escribo, está refiriéndose a toda la epístola. Está en la mitad de la epístola esto, y puede ser que tiene un lugar puntual este dicho, esto te escribo, después de la explicación de cómo tiene que escoger ancianos y diáconos. Pero nosotros sabemos que cuando Pablo dijo esto te escribo, realmente no era Pablo diciendo esto te escribo. Es el Espíritu Santo diciéndonos esto te escribo. Y con la misma razón nosotros sabemos que el resto de la Escritura es algo que Dios ha escrito para nosotros.
Timoteo no tenía toda la Biblia como nosotros la tenemos. Timoteo tenía lo que Pablo tenía, el Antiguo Testamento. Pero ahora está recibiendo enseñanza apostólica. Pero la realidad es que en la vida de Timoteo, para que la iglesia funcionara bien, este es el propósito, para que la iglesia funcionara bien, tenía que hacer caso ¿a qué? A lo que estaba escrito. Timoteo tenía que aprender a depender de la palabra de Dios. Y como ya lo mencioné antes, si Timoteo leía sobre lo que Pablo le decía sobre los obispos, que es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, Timoteo no podía cambiar esto. Timoteo no podía darle una media vuelta y decir, en este caso vamos a variar y hacer algo distinto. Timoteo tenía que confiar en la palabra de Dios, tenía que creer la palabra de Dios y tenía que confiar en la palabra de Dios, porque si confiaba en lo que Pablo le decía con autoridad apostólica, la iglesia iba a funcionar correctamente. Y la verdad es que este no es un asunto solo para Timoteo. Todos tenemos que aprenderlo. Y yo sé que insisto esto en muchas ocasiones y de diferentes maneras, pero cuando hablamos de que necesitamos leer la Biblia todos los días y que tenemos que meditar en las Escrituras y que tenemos que orar con dirección, nosotros, si no lo hacemos, comenzamos a depender de otros medios y de otras personas. Y en algunos casos, la iglesia se puede volver incorrectamente pastor dependiente. ¿Por qué digo esto incorrectamente? Porque claro, la Biblia enseña en 1 Tesalonicenses capítulo 2 que Pablo trató a los tesalonicenses como una madre, como una nodriza, los atendió, los pastoreó, estaba allí. Claro que esto tiene que ser así. Pero cuando una persona descuida las Escrituras, cuando un creyente descuida las Escrituras y depende de los líderes de la iglesia, los ancianos de la iglesia, algo no está bien. Pues ¿saben lo que va a hacer el anciano de la iglesia? Lo que yo haría cuando voy a visitar a alguien que tiene un problema, que está pasando dificultades, lo primero que le hago es si está leyendo su Biblia. Y cuando me dice que la lee comiendo como caballo de ajedrez, ¿no? Que ha salteado, yo tengo ya un gran porcentaje de entendimiento de por qué su vida está como está. Y no solamente eso, tengo que abrir la Escritura y tengo que mostrarle que la respuesta a su necesidad está en la palabra de Dios. Que si la hubiera leído con atención, no es que no necesitara al pastor, pero quizá hubiera sido más rápida la solución de su problema. Entonces, la Biblia es enfática en cuanto a buscar dirección. ¿Por qué? Bueno, Salmo 1 no es para los pastores, que mediten la ley de Jehová día y noche. Es para el varón o la mujer que tiene temor del Señor y que se aparta del camino de los pecadores, etcétera, etcétera. Quiere ser un hombre o una mujer de Salmo 1. Eso es para todos. Colosenses 3:16 es para todos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Josué 1:8 y 9 es para todos. Tenemos que meditar en la palabra de Dios día y noche. Romanos 15:4, que es uno de los versículos favoritos que me encanta sobre la Biblia a mí, es para todos, es fabuloso. Dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Paciencia y consolación de los pastores, no, de las Escrituras. Tengamos esperanza a través de las Escrituras. Un hábito de lectura, un hábito de depender de la palabra de Dios, iba a traer paz y seguridad a Timoteo si hacía lo que Pablo le decía, pero también es para nosotros, esta es la verdad. Entonces, el problema a veces no es que no está el pastor, el problema a veces es que nosotros no tenemos la devoción que debemos tener hacia la Escritura. Vamos a ver más de esto en un momento. Y observen, ni siquiera Pablo, en el capítulo 3, versículo 14, ni siquiera Pablo podía asegurarle a Timoteo que iba a estar. Yo tengo la esperanza de ir a verte. Y si Pablo no viene, ¿qué hago? Es el apóstol. No, pero si no voy, tenés esto, Timoteo. Tenés la Escritura. Pablo, siendo apóstol, no tenía conocimiento del futuro. No tenía seguridad que iba a pasar y no podía decir yo voy a ir. Tengo la esperanza, pero si tardo, porque puede pasar que si tardo, tenés que saber cómo conducirte. Entonces,
La teología define la vida de la iglesia, la palabra de Dios sostiene la vida de la iglesia, y en tercer lugar, los principios bíblicos son los que guían la vida de la iglesia. Porque Pablo le da a Timoteo, antes de este texto, principios bíblicos. Los principios son distintos a las formas. La forma es como nosotros hacemos las cosas, los principios es lo que nosotros creemos. Por eso repetimos de vuelta, lo que somos es lo que nosotros hacemos, y lo que somos es lo que creemos de las Escrituras. Entonces los principios son la doctrina, las cosas que no podemos cambiar, son inamovibles, son no negociables, pero la forma es diferente. Por ejemplo, nosotros en la iglesia en Villa Regina, años atrás, siempre hubo reunión de oración, pero como había personas que desde Roca, de Chipoleti, de Fernández Oro, venían los domingos a la reunión, no podían venir entre semana. Las reuniones de oración, como en muchas iglesias, son muy limitadas, muy pocas, y si la gente tiene negligencia para ir, como pasaba allí, se hace más difícil todavía. Decidimos cambiar la forma y hacerlo los domingos a la mañana, cosa que cambió totalmente. Todos los hermanos de Fernández Oro, de Chipoleti, de Roca que iban, ahora podían estar en una reunión de oración. 20, 25 minutos que hasta el día de hoy se sigue haciendo, y todos podían estar. Bueno, en aquel tiempo hubo personas que discutieron esto, porque cambiábamos el día. Lo que estábamos cambiando era la forma, pero no estábamos cambiando el principio. El principio es que la iglesia tiene que perseverar en la oración, como dice Hechos 2:42. Y eso es lo que se hace. Esa es una figura, esa es una ilustración, mejor dicho, de lo que estoy refiriendo aquí, de que los principios bíblicos son los que guían a la iglesia, no las formas. Y a veces, cuando la forma predomina sobre el principio, es un problema. Porque nosotros nos acostumbramos a la tradición, a que siempre lo hicimos así, y pensamos que eso marca la espiritualidad de la iglesia. Pero no es así. Tenemos que ser suficientemente sabios para extendernos y decir, tengo bastante lugar para moverme sin irme a la banquina. El problema es cuando me voy a la banquina. Pero si no, yo tengo bastante espacio para moverme y maniobrar, mientras me mantenga dentro de los principios bíblicos. Entonces la Biblia dice que tengo que orar, y la iglesia tiene que orar. Y si la iglesia puede orar en la semana, que lo haga. Y si la iglesia puede orar los domingos, que lo haga. Y si la iglesia puede juntarse en grupos en una casa y en otra casa orar durante la semana, que lo haga. Pero lo importante es que la iglesia ore. ¿Ah? Buena idea para tener en cuenta, para más adelante. Bueno, eso es, los principios son los que guían. Nosotros tenemos muchos principios doctrinales y enseñanzas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, aquí lo tenemos en Timoteo. Aquí hay un principio que no está en otras epístolas. Está solamente en Timoteo y está en Tito, en forma bien puntual y detallada, ¿no? Que es cómo se escogen los ancianos de la iglesia y qué cualidades deben tener los ancianos. Y de hecho tenemos una lista que no está en otro libro de la Biblia, que son los diáconos. La tenemos acá en Timoteo, son principios. No podemos nosotros cambiar esto. Sí podemos, las iglesias tienen diferentes formas en cómo llevan adelante el desarrollo de la elección de ancianos, pero finalmente el principio está acá. Las personas tienen que hacer esto. Si son 6 meses, si tienen un estudio, si tienen algo, bueno, eso varía, no importa. Pero esto no se puede cambiar. Y lamentablemente, muchas personas cambian el principio y la forma, por supuesto, se reproduce a través del tiempo y la vida de la iglesia y hace una iglesia raquítica y una iglesia que finalmente se desvía probablemente de la enseñanza. Suficiente eso para que entendamos. En número 4, el carácter debe ir antes de la conducta en la iglesia. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, cualquier persona que está leyendo eso sabe que acaba de terminar de leer los versículos anteriores que tienen que ver con ancianos y diáconos. Y también con cómo debe funcionar el culto, el capítulo 2. Pero especialmente los ancianos y diáconos en capítulo 3, versículos 1 al 13. Está bien fresquito en la memoria de Timoteo y de cualquiera que está leyendo esto. Y cuando uno presta atención a lo que describe esta lista, son cualidades de carácter.
son cualidades de carácter, de cómo tiene que ser un anciano y cómo tiene que ser un diácono o una diaconisa, cómo tienen que ser. El carácter es más importante que la conducta. Y esa es la diferencia de una iglesia sana, es cuando este carácter está centrado, y lo vamos a ver al final, en el mensaje del Evangelio. Y este es el asunto. En estas advertencias que Pablo le hace a Timoteo en esta carta, las advertencias de los malos hombres tenían que ver por haber descuidado el carácter de estas personas y, por supuesto, la conducta de estas personas lo demostró, porque ellos enseñaban otras cosas, enseñaban que no se podían casar, enseñaban que no podían comer ciertas cosas, enseñaban que tenían que depender de la ley, enseñaban muchas cosas que no tenían nada que ver. Pero también hay algo interesante. El tema del carácter que Pablo destaca aquí, antes de hablar de la conducta en versículo 15, implica que nosotros tenemos que cuidarnos del peligro de enfatizar la conducta como el asunto medular o principal. ¿Qué quiero decir? El testimonio, el ejemplo, la conducta es importante, pero no es lo que nosotros predicamos. Porque predicar la conducta o una forma de vida puede terminar transformándose en un engaño, porque nosotros confiamos en lo que hacemos y no pensamos en lo que somos. Y como dice el pastor Miguel Núñez en un libro que se llama llamados a siervos de Cristo, no recuerdo ahora, desafío a servir es de otro, pero dice ser antes de hacer. ¿Se acuerdan del libro? Bueno, ser antes de hacer. Y lleva un capítulo sobre este tema. Ser antes de hacer. Ser antes de hacer. Lo que somos nosotros es importante para que lo que hagamos surja de lo que nosotros somos. Si tenemos un corazón codicioso, tenemos un corazón orgulloso, lo que nosotros hagamos, lo vamos a hacer por esa razón, por orgullo, por soberbia. Entonces, la Biblia pone énfasis en el corazón. La Biblia pone énfasis en el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Tenemos que cuidar el corazón, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Y nadie lo puede conocer sino solamente Dios. Tenemos que cuidar nuestra vida, tenemos que cuidar lo que somos. Y lo que somos nosotros lo tiene que formar el Evangelio, como vamos a ver en el versículo 16. Pero esa es la razón. El Evangelio da forma al carácter, y el carácter siempre se ve antes de la conducta. Por ejemplo, cuando Pablo le escribe a Tito, la otra carta pastoral, en el capítulo 2, si ustedes me acompañan en sus Biblias, vean qué importante es el capítulo 2 de Tito. Dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Si lo que vas a hacer tiene que ser en base a lo que crees de la sana doctrina. Y luego dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Fíjense lo que dice Pablo. Tenés que enseñar todo esto. Y la razón de enseñar todo esto a los ancianos, a las ancianas, es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El propósito es que el testimonio de la iglesia, la conducta de la iglesia, realmente refleje lo que nosotros creemos. Luego dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Es decir, estás mostrando algo en la conducta y tenés que mostrarlo de tal manera
que se avergüence el adversario, sea Satanás o sean las personas a través de Satanás que quieren burlarse de la iglesia, que se avergüencen porque no tienen nada malo que decir. No pueden poner el dedo y decir, vos estás diciendo una cosa con tu vida o diciendo que quieres algo y haciendo otra cosa con tu vida. Entonces la conducta es importante, lo que nosotros hacemos. Y fíjense lo que dice después. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, para que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y como enfatizo, me encanta la inspiración plenaria de las Escrituras, que Pablo dice que adornen la doctrina, pero le agrega, de Dios nuestro Salvador. Podría haber dicho la doctrina de Dios o la doctrina de Cristo, pero dijo de Dios nuestro Salvador, y enfatiza, a partir de ese momento de Dios nuestro Salvador, Pablo se abre y se derrama en el Evangelio, y dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es decir, Pablo desarrolla el tema de la conducta a partir de la realidad de un Salvador y la gracia, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Versículos 14 y 15. Es la razón de adornar la doctrina. ¿Cuál es la razón? Él se dio a sí mismo por nosotros. Él nos redimió de toda iniquidad, purificó un pueblo propio celoso de buenas obras. Esa es la razón finalmente de por qué nosotros. ¿Cuál es la razón de por qué nosotros vivimos o buscamos que creemos que el carácter es antes de la conducta? ¿Cuál es la razón? El Evangelio. Cambió mi vida. Hubo un precio que se pagó por esto. Así que cuando Pablo le dice a Timoteo, sepas cómo debes conducirte, da por sentado que el carácter es importante. Te escribo que escojas estas personas así, porque si no, la iglesia no vas a poder conducirte correctamente. De hecho, más adelante le dice que los ancianos que gobiernan bien sean dignos de doble honor y que no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos, y si tenés que reprenderlo, hacelo de esta forma. Y es muy importante esto, tened cuidado. ¿Por qué razón haría Pablo tanto énfasis en el capítulo 3 sobre cualidades de carácter en la iglesia si no fuera un asunto primordial? ¿Tiene que ver solamente con el oficio de anciano y diácono o tiene que ver mucho más con un asunto más general? Nosotros tenemos que trabajar en pro de un carácter que se asemeje a Cristo. Y yo no tengo dudas de que Pablo tiene esto en mente como asunto fundamental, porque es de lo que hace eco en muchas de las epístolas. Cuando él, por ejemplo, dice que lo imiten a él como él imitaba a Cristo, está diciendo, esto es lo más importante, que nosotros seamos imitadores de Cristo. Que la gente vea el Evangelio en nuestras vidas, que glorifiquen al Padre que está en los cielos, que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre, que funcionemos como espejos donde la gente le reflejamos a Dios, la gloria de Dios. Ahora, la formación del carácter como Cristo es una obra del Espíritu Santo. Todos sabemos que nosotros no podemos hacer nada, por lo menos los que hemos conocido a Cristo y hemos tenido unos años leyendo las Escrituras, conocemos Juan 15, donde Jesús dijo que separados de Él no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Nada que lleve fruto para la gloria de Dios, ¿verdad? A eso se refiere en su contexto. No podemos hacer nada. En un contexto mucho teológico, mucho más grande, no podemos hacer absolutamente nada en la vida si no fuera por Cristo, porque si no pudiéramos ni siquiera respirar, ¿verdad? Nosotros dependemos de Dios. Me acuerdo que el pastor Piper decía que 3/4 partes de nuestra vida nosotros somos inconscientes. Sin embargo, Dios nos cuida, porque 3/4 partes de la vida la pasamos durmiendo. Es tremendo. Si eso no es dependencia de Dios, no podemos 3/4 partes de la vida dormimos y estamos vivos. Pero el Espíritu Santo
forma el carácter de Cristo a través de la Escritura, y por eso quiero detenerme aquí un momento, y por eso dije que el sermón no es tanto expositivo, aunque vamos viendo partes, pero quiero sacar enseñanzas para ustedes pastoralmente en esta tarde. Yo quiero detenerme acá, porque el Espíritu Santo trabaja a través de la Escritura. Y el deseo y el anhelo más grande del Espíritu Santo, según las palabras mismas de Cristo, es glorificar a Cristo. Se deleita en glorificar a Cristo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y la forma en que Dios hace esto a través del Espíritu Santo es por medio de la Escritura. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y a veces usamos ese pasaje solamente para referirnos a la salvación. Pero el pasaje me dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Eso es lo que me dice. No me dice que la fe para la salvación viene por la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 2, hay una pregunta que Pablo le hace a los Gálatas. Dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, vais a acabar por la carne. Decidme, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta es lógica. El Espíritu lo recibimos por la fe. Así que yo necesito la fe que viene de la Escritura, ¿para qué? Para que el Espíritu Santo pueda seguir obrando en mi vida. Porque el Espíritu Santo glorifica a Cristo. No los mareé, ¿no? Necesito la palabra de Dios. El Espíritu obra a través de la fe viene por la palabra de Dios y es un círculo constante que trabaja en mi vida continuamente. Entonces, cuanto más alimento yo esto, más el Espíritu Santo empieza a abrir el panorama para que yo pueda conocer más a Cristo. Más estudio, más leo, más medito, más memorizo, más me doy cuenta de lo necio que soy, más me doy cuenta de cuán pecador soy, más grande veo la luz de Cristo, más sucio me encuentro, más quiero la luz, cada vez más veo más a Cristo, cada vez más disfruto, cada vez más aprendo, cada vez más crezco. Entonces la pregunta que el Espíritu Santo me hace a través de la Escritura, de acuerdo a la parábola de Jesús en Mateo capítulo 13, versículos 44 y 45, es una pregunta enfática que surge a través del texto. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Esa perla y ese campo, en el contexto, es el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que evaluar esta parábola para nosotros mismos. Obviamente las parábolas están en su contexto, pero la enseñanza es clara, el reino de los cielos, la persona de Cristo, el tesoro más grande, la perla de gran precio, lo más importante, si realmente Cristo es el mayor tesoro de tu vida y de mi vida. Si venderíamos todo lo que tenemos, y estoy hablando, como es una parábola en sentido figurado, si damos todo por conocer más a Cristo, si cuidamos nuestro tiempo, nuestro entretenimiento, nuestro estado de ánimo, nuestro dinero, nuestra familia, por Cristo es lo más importante. Si realmente tomamos en serio Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Nosotros batallamos como cristianos. Necesitamos la palabra de Dios para batallar como cristianos. Efesios 6 dice que tenemos que tomar la espada del Espíritu. Efesios 6 habla de la armadura de Dios. Y nosotros vivimos permanentemente siendo tentados y con pruebas, tentaciones en nuestra vida. Y esta es la pregunta. ¿Cuáles son las áreas de tentación más frecuentes en tu vida? No tenés que contestarme, tenés que contestarte a vos mismo. ¿Cuáles son las áreas de mayor tentación o que más inclinan tu corazón más frecuentemente? Es decir, como en la pesca, hay carnadas para carpa, hay carnadas para trucha, carnadas para esto. Los pescadores saben que pueden variar y que van a agarrar ese tipo de pez. La pregunta es, ¿qué tipo de carnada Satanás usa en tu vida? ¿Cuál es el punto? Tenés que conocer eso. ¿Es estado de ánimo? ¿Es algo inmoral? ¿Es un
cuestión de temperamento y de carácter, es el uso del dinero, es el uso del tiempo, es pasión por el fútbol, es pasión por otra cosa. ¿Cuál es aquella cosa que se inclina tu corazón? La pregunta es, porque el salmista lo dijo, el Salmo 119, da a entender, a conocer que uno de sus pecados era la avaricia, porque él dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Se inclinaba a la avaricia y dice, no, cuando te pido por favor que me lo incline porque yo me voy para el otro lado. Entonces necesito tus testimonios. Y esta es otra pregunta. ¿Podrías recitar de memoria un texto bíblico que ataca directamente a la tentación que Satanás le pone a la carnada de tu vida? De lo que ya mencionamos recién. ¿Podrías mencionar un texto bíblico? No vale mencionar 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, 1 Santiago 1:12. No valen esos versículos. Sí valen para tenerlo en cuenta, pero no valen para lo que quiero decir. Si tenés un problema con los malos pensamientos o con la inmoralidad, tenés que citar lo que dice Pablo a Timoteo, lo que dice Pablo a los Corintios, huid de la fornicación. Si tenés un problema con descuido en tu juventud, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Cuál es el texto? ¿Sabés un texto de memoria? ¿2 textos? ¿Cuáles son las áreas? Y si empezamos a juntar ideas, vamos a ver que tenemos muchas áreas en nuestra vida en las cuales nosotros decaemos muchas veces y caemos en tentación o en pruebas. Necesitamos la Escritura y necesitamos memorizarla. Tenemos que ajustar, ¿se acuerdan? 1 Pedro 1:13, ajustar nuestra mente con la palabra de Dios. Efesios dice, ceñidos los lomos con la verdad. Yo tengo que encontrar textos bíblicos. Yo esta semana estoy memorizando el Salmo 142. Porque en el Salmo 142 me quedan 2 versículos todavía. Pero hay uno que me falla, ahí todo el tiempo estoy metiendo otra palabra. Pero el Salmo 142. Tratar de salir a caminar, a recitar el Salmo y recordarlo y mi pensamiento en esto. Y porque el Salmo contiene textos que me ayudan a mí especialmente con la angustia. Y es impresionante lo que este salmo que David escribió en una cueva, cuando Saúl estaba haciendo sus necesidades y le cortó el borde del manto, según lo que dice allí el salmista, que haya escrito este salmo en ese lugar donde no había ventilación, nada, pero escribió ese salmo ahí, pero habló de la angustia. Cuando estaba en angustia, dice, tú conociste mi senda, en el camino en que andaba me escondieron lazo. Y yo necesito ese texto para mi vida. Y lo memorizo y lo repito cuando viene, porque me paro sobre la palabra de Dios. ¿Cuál es la actividad o acción que por defecto haces cuando estás solo? Cuando me refiero por defecto es las cosas que nosotros hacemos naturalmente. Me levanto y me lavo los dientes, yo me levanto, me lavo los dientes, la cara y después voy y pongo la pava para el mate a la mañana.